Imagínense que van caminando por la calle, van caminando tranquilamente. En ese camino te encuentras a un hombre rubio, con ojos azules, con lentes, y que incluso te habla, se acerca a ti y te dice que si quieres que te invite a su departamento o a su casa, y de ahí te invita a tomar unos tragos, incluso, no sé, una sesión de fotos eróticas, y que incluso, pues, entre otras cosas más, te aceptas, te convence y vas a su departamento. Pero lo primero que te encuentras en ese departamento es un olor muy desagradable, un olor muy, como si estuviera, no sé, como si hubiera, no sé, pescado o carne podrida de animales, un olor muy fuerte, y que incluso dirás, ¿por qué? ¿Qué es esta peste? ¿Por qué huele así el apartamento? Pero lo que no saben es que ese olor es un olor muy fuerte, que no es un olor de una cosa podrida, ni de una cosa muy espantosa, sino que es un cadáver ahí, oliendo muy mal, y que tiene más de un mes o más estando ahí, y que el olor salga y salga y salga repetidamente. Después, en ese momento, tú serás la siguiente, te droga, te hace de lo que sea, y ahí acaba tu final. Y en ese momento dice esa persona, hoy me comeré tu corazón. Esto no es una broma, esto no es irrealidad, es completamente real, amigos. Hoy por fin les traigo el último video del especial de Halloween. Y sí, y dirán, Jeffrey, pero ¿por qué tiene la luz encendida? ¿Por qué no se te ve medio bien? ¿Y por qué está esta cosa ahí estorbándote la cara? Pues es que ya es noche y se apagó la luz, obviamente no se va a ver ni un carajo. Pero bueno, el día de hoy vamos a contar, y que incluso este es el último video de la semana o del mes de Halloween. El último, el definitivo video de la semana de Halloween. Y hoy, amigos y amigas, vamos a contar la historia y la terrible. Porque es terrible. ¿Por qué? Luego les comento, pero es muy desagradable este tema. Hoy vamos a hablar el tema de un asesino en serie y una persona que practica canibalismo, porque no solo esta persona mataba, sino que se comía todo lo que tenía esa persona, y que incluyendo sus órganos, todo el interior de nuestro sistema nervioso, reproductivo, entre otras cosas. Pero efectivamente todo lo que sería órganos, intestinos, entre otras cosas, se los comía. Hoy contaremos la historia terrible de Jeffrey Dahmer, o más bien conocido como el caníbal de Milwaukee. Comencemos y que empiece este video y último del especial de Halloween 2022. Jeffrey Leonel Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Y efectivamente, como puedo decir, este es uno de los peores asesinos en serie. Incluso tiene una combinación entre Richard Ramírez y John Wayne Gacy. Y dirán, ¿por qué? Como ustedes saben, John Wayne Gacy mataba a jóvenes, a puros hombres, los violaba, los mataba y les hacía de todo. Pero primero más que nada los maltrataba, los drogaba, los maltrataba y los mataba. Y de Richard Ramírez es muy diferente, solo porque dicen que era muy atractivo, pero que las mujeres estaban locos por él. Pero a él sí le gustaban las mujeres, pero a Jeffrey Dahmer no, a él le gustaban los hombres. Por eso digo que es una combinación entre John y Richard Ramírez, que también es una asesino en serie. Tal vez traiga también su historia en mi canal aquí, y sinceramente pues sería muy increíble traer su historia. Pero efectivamente Jeffrey es uno de los peores asesinos. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden saber la cantidad, y que incluso
viendo su departamento y que incluso en todos los lugares hay material en la cual utilizaba para matar a sus víctimas. Hay recipientes, botes donde guardaba más que nada los cadáveres en pedazos. Había un montón de cosas, pero eso lo contaremos más adelante. Primero contamos la historia de Jeffrey y de ahí llegaremos al final. Solo tengo que decir que este tema es muy extenso, entonces sinceramente puedo llegar a tardarme más de 30 minutos, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de su padre, que es Leonel Danvers. Leonel Danvers es un investigador químico y que incluso su padre, incluso me sorprende sus padres, pero bueno, primero vamos a comentar primero de la madre y ya antes de los padres, ¿vale? Y su madre, James Annette Danvers, que era una persona muy complicada, pasaba mucho tiempo en su casa, en la cama. Es porque más que nada tengo que decir que estaba muy enamorado de su padre, Leonel Danvers. Pero lo que no saben es que su padre era un trabajador muy, muy honrado y que incluso nunca pasaba tanto tiempo en casa, en la cual pues obviamente era muy trabajador y que incluso obviamente nunca le hizo maldades a Jeffrey, en la cual pues efectivamente, como puedo llegar a decir, sus padres no eran unos padres maltratadores, abusivos y que incluso demostraban algo que afectara a su hijo. No, aquí vemos unos padres totalmente normales, pero lo que ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que una persona como Jeffrey y que sus padres sean normales, termine Jeffrey terminando ser de lo que realmente es? Un asesino en serie. Sus padres no lo comprendían, nunca se dieron cuenta, nunca le dieron la educación, o bueno, sí le dieron educación para ser un niño normal, pero él se comportaba como lo realmente es y terminó siendo lo que es en realidad. ¿Por qué? Porque hay fotos, hay pruebas, hay muchas cosas que Jeffrey hizo en sus aventuras de sus asesinatos. Hay muchas cosas que ni sus padres pudieron entender. Pero eso lo comprobaremos. No puedo hablar. Lo comprobaremos muy pronto. Pero bueno, y tengo que decir que en ese momento sus padres, obviamente como ustedes saben, sus padres, bueno, más que nada la madre era muy complicada. ¿Por qué? Porque quería ver a su esposo. Su hijo no le prestaba tanto atención, pero sí, no hubo maltrato, no hubo nada. Pero más que nada eso fue cuando su padre llegó a un día en su casa. Efectivamente, los padres tuvieron una discusión y eso fue en un más que nada determinado a hacer un divorcio, porque el padre pasaba mucho tiempo en casa, la madre estaba en la cama esperando a su marido y nunca lo hacía. Más que nada, pues eso fue más que nada un divorcio y así se separaron. Y después, en ese momento, pues su Jeffrey se quedó con su padre. Y en ese momento, desde niño, tuvo una afición muy rara. Y ojo, desde niño, desde muy pequeño. Lo que tenía Jeffrey en la cabeza es que, mientras que su padre trabajaba, se sentía muy obsesionado por los órganos de los animales, tanto vivos y muertos. Y le gustaba ver cómo incluso él quería sentir los órganos de esos pobres animales, cómo escuchar cómo los huesos se rompen, y eso fue lo que traumatizaba y que incluso ambiciaba a Jeffrey, y que incluso eso fue lo que lo traumó para siempre, y que incluso quería hacerlo para más que nada para sentir qué se sentía. En ese momento, Jeffrey, más que nada en su escuela, en su colegio, intentó hacer eso. No sé si fue ahí o cuando su padre vio cómo estaba desfigurando a un animal. En ese momento, Jeffrey fue a buscar a un animal, lo agarró, era muerto, lo abrió con un cuchillo, con un bisturí, y empezó a tocar los órganos de ese animal y se los hacía como si fuera, como no sé, una crema o una mascarilla. Se los empezó a poner en la cara y eso excitaba mucho
a Jeffrey. Incluso no lo excitaba, sino más que le gustaba y quería sentir esos órganos por toda su cara, y eso fue lo que traumatizaba. Incluso le daba como muchas sospechas a Jeffrey intentándolo, pero eso no fue nada, porque también lo hizo con sus víctimas, pero luego llegaremos a ese momento. Y después, eso es lo que más le gustaba a Jeffrey, y que incluso pues obviamente en uno de esos asesinatos cometía esos crímenes, incluso esos momentos en donde agarraba un cuerpo humano y los cortaba y así, ¿vale? Pero luego llegaremos en ese, me estoy adelantando mucho, pero luego llegaremos a eso. Y bueno, en ese momento Danvers sigue más que nada obsesionado, ya desde muy adolescente seguía con esa terrible idea de los órganos, de las tripas, de las vísceras, de los animales. Pero no solo eso, sino que también se sentía obsesionado, incluso juntándose con su vida sexual. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jeffrey era homosexual, le gustaban los hombres, y que incluso daría todo para que esos sueños se convirtieran en realidad. Eso fue porque incluso creo que había una foto en la cual Danvers era muy atractivo, claro, era muy atractivo. Las mujeres no estaban locas por él, como Richard Ramírez exactamente, pero sí que era un chico muy atractivo, muy guapo, y que incluso pues no le prestaban tanto atención, en la cual pues efectivamente sí era muy atractivo, ¿vale? Incluso pues no sean que yo me enamoré de Jeffrey, sino que en las fotos se ve que es muy atractivo, ¿vale? Y que incluso pues ni los hombres gays ni las mujeres sentían cosas por él, pero sí era muy atractivo en esos momentos. Y después, llegando a este momento, llegaría el momento, y Jeffrey sigue con esa terrible personalidad, con sentir vísceras, sentir todo, incluso más que nada presentando su estado físico. Y que en ese momento llega lo bueno, que en ese momento llega su primera víctima de Jeffrey Dahmer. Su primera víctima de Jeffrey fue nada más y nada menos que Steven Mark Hicks, una de sus víctimas. ¿Por qué? Porque cuando Jeffrey andaba caminando por la carretera, se encontraba con un autoestopista en ese momento, que era Steven Mark, que era una autoestopista. Y en ese momento escogió dos opciones: seguir caminando o ir con ese joven y hacer una plática común y corriente. Escogió la segunda, más que nada fue por él. Y en ese digamos que en ese momento Jeffrey le habla, más que nada lo invita a su casa, lo logra convencer, se empiezan a platicar, se hacen más que nada empezaban a tomar unas bebidas, empezaron a platicar, entre otras cosas. Y en ese momento Jeffrey lo hace ya. En ese momento Jeffrey agarra unas pesas o esos palos que se usan para las pesas, agarra y ¡pam!, le golpea a la cabeza a Steven. Y en ese momento pues lo hace repetidamente, lo repite y lo repite, hasta que por fin terminó matándolo por completo. En ese momento Jeffrey sintió dos cosas. La primera es que dice que hubiera opinado que ¿qué acabo de hacer? Sentía miedo. Pensamos que Jeffrey sentía miedo por haber golpeado al pobre joven Steven. O la otra es que le gustó mucho de lo que había hecho. ¿Cuál creen que fue la decisión de Jeffrey? La segunda opción. No sintió ni temor, ni sintió ni un drama. Al contrario, le gustó mucho, porque incluso quería sentirlo. En ese momento Jeffrey agarra un cúter o unas tijeras, empieza a cortar al joven en la mitad por el abdomen y empieza a tocar los órganos de todo ese cuerpo del cadáver. En ese momento, hasta ahí no hubo ningún tipo de problema. En ese momento, eso fue su primera víctima de Jeffrey Dahmer. Casualidad, ¿no?
casualidad, mucha, pero mucha casualidad, su padre se preocupa mucho por Danvers. No solo por eso. Y dirán, ¿por qué se preocupa mucho por Danvers? Porque no solo se preocupaba porque andaba matando gente, porque ya había matado a Steven en ese momento. Su padre muy preocupado por él, y que incluso, ya ven, estos padres deberían preocuparse por su hijo, no como otros asesinos contando su infancia, como Richard Ramírez, que obviamente tuvo una infancia dura. John Wayne Gacy también tuvo una infancia bastante dura, pero con los padres de Jeffrey eran normales, muy normales. En ese momento su padre se preocupa y le intenta convencer a Danvers que haga una vida de provecho. ¿Qué quiere decir con eso? Que no solo se daba cuenta de que estaba matando gente, sino que también se dio cuenta de que bebía muchas sustancias alcohólicas, ya sea cervezas, alcohol o algún tipo de tequila. Efectivamente bebía mucho y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Mejor métete a una universidad. Lo consiguió. Jeffrey va a la universidad que se llama Wisconsin State University, una de las mejores universidades de Ohio. Y efectivamente en ese momento estaba estudiando, en la cual pues obviamente no logró estudiar porque más que nada estaba... ¿Saben por qué? ¿Por qué no lo consiguió? Porque en esa universidad nunca se sale. Es como una escuela así, digamos, una escuela en la cual hay muchas recámaras, departamentos, las estudiantes, ese tipo de universidades, ese tipo de escuelas, ¿no? En la cual pues se dieron cuenta de que Jeffrey compraba bebidas alcohólicas y que incluso pues eso estaba permitido. Incluso en varias instituciones eso está prohibido. En la cual pues efectivamente consumía mucho alcohol y terminaron expulsando a Jeffrey, y así pues obviamente no logró cumplir la universidad. Entonces Jeffrey entra al ejército militar, en la cual pues medio logra obviamente graduarse como militar, pero en ese momento no funcionó para Jeffrey. Dirán, ¿por qué? Ya lo saben todos. Consumía más bebida, incluso pues obviamente se comportaba muy raro, y que incluso en el año 1979 castigaron a todos por culpa de Jeffrey. ¿Y qué creen que lo que hizo? Empezaron a golpearlo, empezaron a insultarlo por culpa de Jeffrey, por incluso hacer lo que hizo, y lo terminaron expulsando. Y de ese momento vuelve a Ohio con su padre y vive con su padre, y de ahí se va a vivir incluso se va a vivir con su abuela. Y dirán, ¿por qué? Porque Jeffrey estaba un poquito harto de que su padre le decía, hazte una vida de tu provecho, haz algo en tu vida. Jeffrey más que nada le hartaba que su padre lo mandara y que incluso le dijera cosas, en la cual pues obviamente Jeffrey se va a casa de su abuela, la única persona que Jeffrey le cogió cariño y que incluso obedecía, y que incluso en esos momentos pues Jeffrey en ese momento se convierte en una buena persona. Hace todo tipo de trabajos en casa, consigue trabajo, hace su vida muy normal. En ese momento, pues efectivamente toda la vida que incluso puede llegar a tener un asesino en serie, pues todo era normal. Pero Jeffrey no deja para nada esa obsesión por las vísceras, por más que nada sentir esa obsesión por los órganos de esas personas, de esos animales, pero más que nada de las personas. Porque incluso les comento que en el primer asesinato de Jeffrey, obviamente le cortó todo lo que sería parte de aquí, tocó sus órganos y todo. Y incluso pues sigue con esa ambición de los órganos. Pasemos al año 1982. Danvers es detenido por exhibición pública. ¿Qué quiero decir con eso? Que en ese momento, por tantas copas que se tomó Jeffrey, pues obviamente salió de calle desnudo y se presentó así por más de 25 personas, que la mayoría de esas personas eran niños. Y ahí fue cuando arrestaron a Jeffrey, y que incluso, pues obviamente, ya saben la situación, ¿no?
Obviamente, si te llevan a la cárcel y obviamente te vas desnudo, pues obviamente dirán que sepas qué le pasa a ese tonto, ¿no? Que está loco, no sé. Pero bueno, entre otras cosas, ¿vale? Y en el año 1985 se acerca a un chico en la biblioteca y le regala un papelito, en la cual lo convence de ir al baño con él, y le hace trabajos. No sé de qué tipo de trabajos, pero lo logra. Y que incluso, pues no sé si hubo ahí, no sé, una orgía o algo así, quién sabe yo. Pero de que convenció a un chico de irse al baño, lo convenció. Lo logró, no sé si le hizo algo, o lo mató, o lo drogó, quién sabe, ¿vale? Pero yo digo que no fue su siguiente víctima. Pero bueno, Jeffrey sigue buscando a más hombres, en la cual pues intenta subyugar, pero no para matarlos, sino para, ojo, no para matarlos, sino que para más que nada drogarlos, dormirlos y más que nada drogarlos, dormirlos y nada más. En ese momento y todo iba bien, pero en ese momento lo que quería Jeffrey es que cuando los dormía y los drogaba, no quería que se movieran para nada, que se quedaran como maniquís, totalmente, que se quedaran como maniquís y se quedaran ahí el resto de su vida, ¿vale? Jeffrey ve en un periódico, y esto es algo increíble, e incluso también lo voy a contar, porque les voy a contar lo mal que era la cabeza de Danvers. Mal. Y que incluso es loco lo que hizo. Muy loco. Porque Jeffrey ve en un periódico de que un joven de 18 años falleció. En ese momento Jeffrey leyó ese periódico y todos decíamos, eso fue bueno, una noticia es una noticia. Pero ¿cómo lo tomó Jeffrey? Lo tomó como juego. Eso no era problema. Entonces fue a comprar una pala, fue a la tumba del joven, empezó a excavar. La tierra era muy dura. Pensamos que Jeffrey se iba a rendir. Sí se rindió, pero seguía más que nada rascando hasta que un día efectivamente abrió el ataúd, se encontró con el joven y se acostó con él. Era muy enfermo la cabeza de Danvers. Sinceramente era muy enfermo. Y no sabréis lo que tendrá en la cabeza de Jeffrey. Una cabeza muy loca, muy loca, que después de que lo que hizo esto, sinceramente eso es enfermo. Sinceramente eso es muy enfermo, ¿vale? Y bueno, volvemos al año 1987 y Jeffrey vuelve a matar, y eso era el inicio de muchas de sus víctimas. El 15 de septiembre de ese año, del 1987, comete su segundo asesinato. Steven Tuomi estaba en un bar bebiendo, totalmente normal, y convence para invitarlo a su departamento, y pues obviamente en su hotel Ambassador, uno de esos hoteles de ahí, creo que de Milwaukee, creo de Wisconsin, y sinceramente de Ohio, creo yo. Y pues obviamente solo, más que nada, lo que hacía era drogarlo. En ese momento lo droga, lo alcoholiza. En ese momento le da pastillas para dormirse, o le da algo para que se durmiera, y ya está, ¿vale? Pero lo que no sabía es que en ese momento Jeffrey abrió los ojos y encontró el cadáver, de Steven Tuomi ya muerto, con sangre en todos lados. Jeffrey ni siquiera recordó ese día de lo que había hecho, y no recuerda, pero lo que obviamente decimos es que no tenía ni idea de que ya estaba muerto, no sabía, y que Jeffrey no lo tomó muy triste, ni lo tomó muy asustado. Sí, al inicio sí, pero ya de ahí pues ya no dijo nada. Entonces esa fue su segunda víctima. Vaya casualidad. Después mata a 2 hombres. Desconozco los nombres de esos 2 jóvenes, pero aún así más que nada, aún así viviendo con su abuela, los mataba y les hacía de todo. Les hacía de todo y los mataba, sinceramente. Todo lo hacía.
Sinceramente no sé cómo la cabeza de Jeffrey era muy muy loca. Sinceramente era muy muy loca. Pero aún así, ya saben la cosa, ¿no? Ya saben la cosa, ¿vale? Y bueno, Jeffrey nuevamente. Y ahora, vamos con lo bueno. Bueno, no lo bueno, pero algo que tengo que decir. Y es que Jeffrey Dahmer vuelve a ser arrestado por una agresión a un niño de 13 años de edad, que consiguió escapar. ¿Qué creen que le hizo? Bueno, no se sabe, pero puede ser que lo haya alcoholizado, lo haya drogado o lo haya hecho todo, y también lo pudo haber matado, pero no lo logró porque, como les dije, escapó. Milagro de que se haya escapado. Pero también la policía es la culpable. Y dirán, ¿por qué dirán la policía es la culpable? Y no quiero que me juzguen, ni tampoco a los policías, ¿vale? Es que lo que quiero decir es que cuando Jeffrey estaba matando, creo que una de sus vecinas estaba muy sospechando de que alguien estaba gritando, de que alguien estaba, no sé, cortar algo, porque había como sonidos muy raros que ella pues obviamente no sabía. Pero en ese momento estaba hablando a la policía para diciendo que es que el vecino de tal hace ruidos extraños, hay gritos, hay cosas, o sea, hay ruidos extraños que no me terminan de gustar mucho. Entonces la policía llama, la policía no contesta, o más bien no tiene tiempo ni siquiera para cometer un delito así. Y sinceramente, ya saben, ¿no? Ya saben, la policía es la única culpable y que comete terror tras error. Nunca está en comunicación, nunca hace nada, perdón, pero es la verdad. Y que incluso, pues obviamente, no sé qué harán de su vida las agentes federales, pero no hicieron absolutamente nada para poder intentar denunciar a Dahmer, pero nunca hubo comunicación entre el FBI ni nada, ¿vale? Entonces, en ese momento, el padre de Jeffrey contrata a un buen abogado. Y lo que obviamente sabemos que Dahmer está muy loco. Y le dan un año en el comunicional y 5 años de libertad vigilada. En ese momento, ya saben la cosa. Obviamente tenían vigilancia a Dahmer por si hacía algo, por si podía hacer lo que sea, pero en ese momento se cumplen, no se cumplen, sino que los federales dicen, ¿sabes qué? Vamos a quitarte la vigilancia, la libertad vigilada, y puedes hacer tu vida de lo normal. ¿Cómo creen que le fue? No le funcionó mucho. Seguía matando, ¿vale? Y después fue a su siguiente víctima, un joven de 24 años que es modelo, llamado Anthony Sears, algo así, Anthony Sears, que fue su víctima. Y se quedaba muy, pero muy prendado de ese hombre. ¿Por qué? Porque más que nada ese hombre tenía la camisa medio así, medio abierta. Se le veían casi los cuadros, el cuerpo de los hombres. Eso excitaba mucho a Jeffrey. Lo excitaba demasiado que incluso en ese momento, no saben lo que pasó, efectivamente lo mató, lo drogó, más que nada lo durmió y lo mató, ¿vale? Lo mataba y hacía lo mismo. Pero en ese momento Jeffrey lo que hizo, y esto va a ser muy duro, le cortó la cabeza, le cortó sus partes genitales, se las cortó y se los quedaba. Y pues no podían saber lo que pasó. Se los quedaba definitivamente. ¿No? ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe para qué se los dejaría? ¿Vale? Y en ese momento pues lo dejaron libre ya, como les puedo decir, de la vigilancia, obviamente, de la vigilancia liberada, pues obviamente ya se salió libre de eso. Y vamos al año 1990, y en el año 1990 buscaba lugares de género gay. ¿Para qué? Para invitarlos a su casa, para intentar tomarse, no sé, fotos eróticas, porque obviamente eso es lo que hacía. Sí lo hacía, pero después de eso los drogaba, los dormía y los mataba. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Lo seguía haciendo lo que fuera. Y Jeffrey coleccionaba todas las fotos eróticas que él había tomado de sus víctimas, porque como les digo al principio, coleccionaba todo eso, lo coleccionaba. Y
no sabrán, pero obviamente puede ser que pongan imagen, pero lo censuré. Hay muchas fotos de hombres con posiciones sexuales y que incluso hay hombres, bueno, son cadáveres de hombres en posiciones sexuales. Hay no creo que se los enseñe porque es muy fuerte, pero tal vez lo censure porque no creo que YouTube lo acepte, ¿vale? Porque obviamente eso no se acepta, pero puede ser que lo vean, pero lo censure, ¿vale? Solo puedo decir eso, ¿vale? Y no solo eso, sino que después de Jeffrey Dahmer, después de matar a sus víctimas, practicaba canibalismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que practicaba mucho canibalismo. Obviamente los mataba, como les digo, le abría de todo y se comía pues todo lo que sea, sus partes, todos los órganos. Porque les digo, la ambición de los animales cuando los cortaban así, cuando es típico, ¿no? De esas clases de biología o de química, quién sabe, abrías un animalito y veías como los órganos, ¿no? Incluso en la universidad en la que yo voy también nos piden corazón de res, nos piden hígado y nos piden eso para hacer experimentos, ¿vale? Incluso conocer partes de cada, como el corazón, riñón, entre otras cosas, estómago tal vez. Conocemos de todo, ¿vale? Pero obviamente Jeffrey, para él no solo eso fue para aprender, más que nada, sino que era para sentirlo y obviamente comérselo, ¿vale? Yo no sé si la carne humana se come, aunque lo dudo demasiado, pero se los comía. No se los comía crudos, se los comía cocinados. Y que incluso también hay una historia de un hombre muy obeso que le llaman, no sé cómo le llaman, pero dicen que ese hombre mataba a sus víctimas y los convertía en carne de hamburguesas, que no voy a contar su historia, pero vamos a reaccionar a la historia de ese hombre. Creo que era en un canal llamado de Criminalista Nocturno. Es un video que yo veo a veces, diario, y cuenta la historia de ese hombre, ¿vale? Y que incluso, pues obviamente también tiene que ver parecido con Jeffrey, porque sí, efectivamente, coleccionaba los órganos, los cocinaba y se los comía. Asquerosamente no se puede hacer. Y no sé si se comería, no sé si carne humana no se puede consumir a un ser humano, que yo sepa, ¿vale? Pero eso lo hacía Jeffrey, lo hacía siempre, ¿vale? Y bueno, ya saben la ecuación, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que puedo llegar a decir, ¿vale? En ese momento Dahmer hacía preparación. Y bueno, en ese momento, esta ya me acordé. Sí, es que tengo una libreta porque luego no me lo aprendo todo, ¿vale? Y bueno, y también quiero decir que a alguna de sus víctimas, que había obviamente capturado Dahmer, le hacía preparaciones aquí, en el cráneo. Que lo que hacía, aún estando vivos, ojo, aún estando vivos, les ponía, con un taladro, les abría aquí el cráneo, y no sé si con una jeringuilla o algo, pero les ponía ácido hidroclórico. Y dirán, ¿qué es eso? Dirán, Jeffrey, ¿qué es ácido hidroclórico? Ya que estás estudiando enfermería. ¿Quién sabe? Pero obviamente, yo digo que no es bueno. Digo, para nosotros, ¿vale? Pero obviamente, lo que hacía es que cuando les preparaba ese ácido, lo que hacía era como que si estuvieran mareados, como que si no tuvieran, digamos que es como un tipo droga, en la cual pues obviamente consumir drogas pues te cansa, te pones mal, ¿no? Incluso afecta al cuerpo humano. Pero obviamente en ese momento pues obviamente todo ese momento, si le ponías tanto ácido, obviamente puede ser que se muera. Y que incluso pues el olor de ese cadáver llegó a aumentar más, ¿vale? Y pues así lo hacía siempre con sus víctimas. Siempre, siempre, siempre. Impactante, ¿vale? Y bueno, y ahora vamos al año 1991, el 26 de mayo. Conoce a un joven de 14 años, un chico de género tailandés, ¿vale? En ese momento pues sería su siguiente víctima. Y bueno, que obviamente le dice que si quiere ir a su apartamento a tomarse unas fotos, una sesión de fotos eróticas, lo convence y en ese momento lo droga y después le hace la preparación en el cráneo, le pone el ácido. En ese momento Jeffrey pues obviamente lo deja encerrado, él creo que sale de su apartamento, el joven tailandés obviamente sale del departamento de Jeffrey, se encuentra a 3 chicas. Y obviamente le dicen que ese chico no estaba bien, tal vez tenía algo. Y
pues incluso creo que Jeffrey, obviamente, pues bueno, no se fue, pero llamaron a la policía, incluso el mismo joven no tuvo ni siquiera fuerza ni para hablar. Entonces lo que dijo es que, bueno, llamaron a la policía y Jeffrey llega y le dice, creo que él es el culpable de este joven, ¿vale? Dice, un hombre estaba, no sé, dijo que un hombre estaba, me drogó y todo eso. La policía pues quería creer, pero en ese momento llega Jeffrey y intenta convencer a las autoridades. Le dice que ese chico era su novio de 19 años. Imagínate cómo engañaba Jeffrey a esos agentes. Le decía, era mi novio bueno, es mi novio, y estábamos haciendo fotos eróticas, ¿vale? En ese momento la policía le cree. Ojo, le cree la policía y le cree a Jeffrey, y las chicas diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? Y ¿saben qué dijo la policía? O más bien, ¿saben qué le dijo una de esas tres chicas? La policía, ¿creen que le dijo a las chicas? Le dijo, calla la puta boca y vete a hacer lo tuyo. ¿Pero qué le pasa a las autoridades? Pero en ese momento Jeffrey es acompañado por los agentes, intentándolo llevar tanto a su víctima y a Jeffrey a la habitación o a su departamento, y lo logran. Sé que olía mal, sé que había algo raro, o sea, el apartamento olía mal. Los agentes preguntaron por qué el departamento huele raro, y Jeffrey dijo, creo que es la basura que no he sacado durante semanas, tal vez mi pez que está muerto, o no sé, el drenaje, el excusado, la puerta del baño lo dejé abierto. La policía lo cree, otra vez la mendiga policía cree y se va. Increíble lo que hace la policía, increíble. Vaya casualidad con esta policía, ¿vale? Y después, en ese momento, Jeffrey vuelve a preparar el ácido, se lo mete en el cráneo. El chico ya no puede reaccionar y muere. Y esa fue su siguiente víctima. Y bueno, Jeffrey ya como les dije, Jeffrey convenció les engañó a las autoridades diciendo, ese chico es mi novio, y pues efectivamente, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Ya sabéis lo que pasó, murió y ya está, ¿vale? Entonces, en ese momento ya, como les dije, el chico murió porque le ponían el ácido, ¿vale? Y ahora vamos al 22 de julio del 91, siguiendo, ¿vale? Seguía matando a más hombres gay, seguía matando y hacía lo que pasa. Ya en esos momentos ya ya todas las víctimas que conocemos que mató a Jeffrey, pues puede ser que pongan una imagen, tal vez. Y bueno, imágenes de los jóvenes que había matado a Jeffrey. Creo que fueron unos 17 o 20 que había matado a Jeffrey. Y sinceramente, pues, es bárbaro, ¿no? Ya saben lo que les hacía, los convencía, los drogaba, los dormía, los mataba, o les ponía el ácido, ¿no? De ese momento y ¡zas! Se acabó, ¿vale? Y bueno, y de ese momento, ahora sí vamos, creo yo, con el último asesinato de Jeffrey. Creo que este es el último, ¿vale? Pero vamos allá. Jeffrey se encuentra a tres hombres, y les ofrece $100 para tomarse fotos o tener una sesión de fotos eróticas. Convence solo a uno de los tres, y ese hombre era Tracy Edwards, ¿vale? En ese momento, pues, incluso sospechaba de Jeffrey que la casa olía mal y que incluso, pues, que su vida corría peligro. Este fue su última víctima. Ojo, su última víctima. En ese momento, Jeffrey, bueno, primero lo drogaba, primero lo hacía dormir. En ese momento, Tracy sospechaba de que ese hombre, Jeffrey, era un hombre muy raro. En ese momento, Jeffrey estaba en el sofá, el chico quería pasar al baño. En ese momento, va y golpea a Jeffrey y logra escapar con unas esposas que tenía en la muñeca. Va con la policía, le dice a las autoridades, ese hombre de tal departamento me quería matar, me drogó y me puso unas esposas, entre otras cosas. La policía va arriba y ¿qué creen lo que pasó, señoras y señores? Por fin arrestaron a Jeffrey, y tal vez pondré fotos de
pues del apartamento de Jeffrey, como era, bueno, los tambos, cajas de diferentes órganos, cabezas, el refri, los ácidos, lo que ocupaba Jeffrey, la cama que estaba manchada, o sea, un montón de cosas que obviamente a mí me cuesta de creer y que incluso me traumatizan ver cómo el apartamento era, ¿vale? El apartamento olía de lo peor. El departamento olía a mierda podrida. Se los juro, olía muy feo, que hasta incluso en ese momento Jeffrey ya había matado a tanta gente. Había tambos de órganos, de cabezas, brazos, había de todo había ahí. En ese momento Jeffrey confiesa todo, lo confiesa definitivamente todo, y le condenan a 987 años, es decir, cadena perpetua, para toda su vida. Pero algo tengo que decirles, que solo Jeffrey Dahmer estaría unos pocos años en la cárcel. Y dirán, ¿por qué pocos años? Porque, bueno, dirán, o sea, ¿por qué estaría ya muerto? Yo no sé, ya estará viejo, no sé. ¿Por qué? No creo. Esto fue en los años casi llegando a los 2000. No creo que esté todavía viejo, ni creo que esté muerto, ¿vale? Bueno, no está viejo para estar muerto, digamos más o menos, sino que un recluso lo mató. ¿Y quién sabe quién es ese recluso? Christopher Scarbirs mató a Jeffrey Dahmer. ¿Quién sabe por qué? Pero lo único que se sabe es que Dios se lo había ordenado. Dios le dijo que matara a Jeffrey. Dios se lo mandó. Jeffrey fue castigado por Dios. Y Christopher fue el que mató a Jeffrey. Y no solo a él, sino a otro recluso más. Y hasta ahí acaba la historia definitiva de Jeffrey Dahmer. Así que amigos, espero que te haya gustado este video de la historia de Jeffrey. Y incluso hay una entrevista de Jeffrey Dahmer con su padre, confesando todo y diciéndole todo. Y si quieren que ese video lo suba, por lo menos, por favor, se los pido. Y si estás viendo este video para el final, quiero más de 50 likes y traeré la reacción a la entrevista de Jeffrey Dahmer. Yo lo dejo en tus manos, 55, y que por lo menos este video tenga mucho. Si supera los 55, lo tendrán en el canal ya mismo, ¿vale? No ya mismo, pero lo tendrán muy pronto, ¿vale? Así que es tu decisión si quieren que reaccionemos a la entrevista de Jeffrey Dahmer. Así que yo lo dejo ahí. Y que incluso, amigos, esta historia se basó, y que incluso es muy parecida, porque ya se ha hecho una serie de Jeffrey, incluso se llama Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Está disponible en Netflix, así que si no lo has visto, te la recomiendo que la veas. No me patrocina, perdón, pero sí es una buena historia y cuentan todo de la historia de Jeffrey Dahmer. Así que nada más que decir, chicos, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale un like, suscríbete, que no te cuesta absolutamente nada, y comparte este video para que la gente se anime a suscribirse. Así que no digo nada más, nos vemos en un próximo video y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, amigos, y chao. Like para más historias así. Adiós.